En esta siguiente parte vamos a hablar de la correlación clínica. Vamos a ver, por último, la importancia de entender los mecanismos de precarga y de poscarga, y vamos a hacerlo, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca con la hipertensión arterial crónica. Fíjense lo que pasa en el paciente agudo, ¿sí? Aquel señor o señora que viene con hipertensión, que no se conoce hipertenso, que de repente está con una crisis hipertensiva. Después, si quieren, en otra clase, de hecho ya hay clases de hipertensión, de crisis hipertensiva para que las miren, pueden ver lo que es crisis hipertensiva. Fíjense lo que pasa en una crisis hipertensiva aguda. Nosotros tenemos un aumento de la poscarga, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia vascular periférica y esto hace que quede más sangre en el ventrículo. ¿Por qué? Porque no la puede inyectar hacia adelante. Al quedar más sangre en el ventrículo, ¿qué pasa? Se distiende más la cavidad, y si se distiende más la cavidad dentro de condiciones normales, se activa la ley de Frank-Starling y aumenta la contractilidad cardíaca. Si aumenta la contractilidad cardíaca, el gasto cardíaco mejora a los 3-4 latidos, ¿sí? Entonces, ¿quién es el principal determinante del gasto cardíaco en condiciones normales, en el agudo? La precarga. ¿Por qué? Porque tiene el mecanismo de Frank y Starling. Bien, la poscarga influye mucho menos en el agudo. ¿Y cuándo la poscarga es importante? Recién cuando la hipertensión supera los 160, 170 milímetros de mercurio, y aún así no baja demasiado la contractilidad, porque la ley de Frank y Starling mejora automáticamente, no llega a afectar demasiado. Ahora, ¿qué pasa si esta precarga está crónicamente le está llegando mucha cantidad de sangre a ese ventrículo y no lo puede tolerar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay hipertensión, supongamos. ¿Sí? Fíjense lo que pasa en el crónico. Acá yo les anoté crónico, y este cuadro habla del paciente compensado y el paciente descompensado. En esta situación nosotros tenemos un paciente hipertenso crónico que nunca se trató. ¿Qué va a hacer el corazón al principio? El corazón entiende lo siguiente, que poscarga es igual a tensión. ¿Se acuerdan la clase de poscarga de recién? Bien, poscarga es igual a tensión. Y tensión es igual a la presión por el radio dividido el espesor por 2. Entonces, si yo aumento el radio, aumento la poscarga y disminuyo el gasto cardíaco. Si yo aumento el espesor, está dividiendo, disminuyo la tensión y mejoro el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué hace para compensar el corazón que está crónicamente sobrecargado? ¿Qué hace? Aumenta el espesor, fíjense, aumenta el denominador y disminuye el radio. Con esto disminuye la tensión. Si disminuye la tensión, cuando él tenga más poscarga, de esta manera la disminuye a la poscarga, ¿sí? Entonces, si tiene hipertensión contra la que tiene que pelear, mejora la geometría ventricular y disminuye la poscarga, es decir, neutraliza la poscarga aumentada por la resistencia vascular periférica producto de la hipertensión. ¿Cómo lo hace? Hipertrofiándose, fíjense, paredes más gruesas, espesor aumentado. Y radio más pequeño por hipertrofia concéntrica, poscarga disminuida. Bien, neutraliza el aumento crónico de la resistencia vascular periférica generada por hipertensión arterial. Ahora, ¿qué pasa si esto se mantiene por mucho tiempo? ¿Qué pasa si esto se mantiene por mucho tiempo? La precarga está aumentada, la poscarga está aumentada. El corazón pasa a esta situación donde ahora tenemos un corazón dilatado. Recuerden que la hipertrofia al principio es concéntrica y después es excéntrica. Es el estadio terminal de la insuficiencia cardíaca, donde el corazón se dilata. Y fíjense qué le pasa al corazón dilatado. Miren lo que es el radio de este corazón. Notablemente aumentado. El radio está súper aumentado. Y fíjense lo que le pasa al espesor. El espesor está disminuido respecto al espesor anterior. Entonces, si el radio está muy aumentado y el espesor está muy disminuido, la tensión, es decir, la poscarga, aumenta notablemente. Ese corazón que era insuficiente cardíaco, que gracias a la hipertrofia pudo compensar, si pasa mucho tiempo sin tratamiento, estos mecanismos que compensaban se van a ver vencidos por la cantidad de precarga constante que llega al corazón, ¿sí? Y por la poscarga aumentada, obviamente, y van a dilatar el ventrículo. Al dilatar el ventrículo, van a estar aumentando la poscarga y ahí entramos en un circuito vicioso, ¿sí? Entramos en un circuito vicioso de mayor dilatación, mayor poscarga, menor espesor, mayor poscarga, menos gasto cardíaco. Entramos en un circuito de la insuficiencia cardíaca crónica, probablemente descompensada desde el punto de vista fisiológico. Les dejo un último dato para cerrar.
Piensen ustedes qué hacemos con el paciente en insuficiencia cardíaca. Es un paciente que llega lleno de líquido, con el corazón muy dilatado, es decir, tan dilatado que la precarga está tan aumentada que la ley de Frank-Starling, aquella que mejoraba la contractilidad dentro de límites fisiológicos, llevando el sarcómero hasta 2,2 micras, se vio vencida porque está tan dilatado que el sarcómero mide más de 3 micras. Y ya las miocinas no coaptan con las actinas y no pueden contraer bien el corazón. Por otro lado, el paciente con insuficiencia cardíaca muchas veces, no siempre, está hipertenso. Entonces tiene la poscarga aumentada y uno de los mecanismos fisiológicos, que es la precarga, no está la ley de Frank-Starling no está cumpliendo su cometido porque está superada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mejorar la precarga. ¿Cómo? Con diuréticos. Nosotros le damos diuréticos a los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Para qué? Para que el corazón que está muy dilatado esté menos dilatado. Y por ley de Frank-Starling lata mejor, más fuerte. Bien, por otro lado disminuye la congestión pulmonar, mejora las resistencias vasculares periféricas, etc. Pero bueno, fisiopatológicamente, haciendo referencia a esta clase, mejoramos la precarga mediante diuréticos en el paciente con insuficiencia cardíaca para, por ley de Frank-Starling, que el corazón se contraiga más fuerte. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué podemos hacer? Mejorar la poscarga. Tenemos hipertensión. Recuerden que hipertensión era igual a mayor tensión y mayor tensión es igual a poscarga, es decir, más fuerza tiene que hacer ese ventrículo que ya es insuficiente para eyectar la sangre. ¿Qué puedo hacer? Disminuir la hipertensión. Entonces trato la hipertensión, no siempre, en el paciente con insuficiencia cardíaca para mejorar la poscarga. Le doy NTG, por ejemplo, ¿sí? Para mejorar la poscarga y que ese corazón tenga que eyectar sangre contra menor fuerza, contra menores resistencias. Menos fuerzas se oponen a su eyección. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Darle inotrópicos, actuar sobre la contractilidad, es decir, dobutamina, milrinona y demás, le doy a ese paciente para que el corazón lata más fuerte. Entonces, fíjense, ¿cómo mejora el gasto cardíaco en el paciente con insuficiencia cardíaca? Mejorando la precarga, diuréticos por ejemplo, mejorando la contractilidad, milrinona, dobutamina, o mejorando la poscarga para que el corazón eyecte sangre contra menor resistencia, mejorando por ejemplo la hipertensión arterial. Y es acá la importancia que siempre tratamos de hacer con el doctor Nicolás Beller sobre entender los mecanismos fisiológicos para entender lo patológico y posteriormente el tratamiento. Así que espero les haya servido, les mando un fuerte abrazo, espero compartan, hasta la próxima.